Después de los resultados de las elecciones generales, y empezamos por ahí, ¿quién cree usted que debería ser el presidente del gobierno? Pedro Sánchez. Yo creo que ganó de manera inequívoca. De hecho, la historia de Pedro Sánchez, yo lo he comentado a nivel público alguna vez, es extraordinaria en el sentido político, tiene arrestos, es un tío que lo echan del PSOE y vuelve a ganar la Secretaría General contra Prisa, ¿no? Con la chupa de cuero y siendo federalista y hablando de plurinacionalidad. Ahora ya es otra cosa, pero conviene recordar una vez más que ganó de forma incontestable y merece gobernar. Para que eso suceda necesitará los votos suficientes. ¿Qué va a pasar con los votos de Esquerra Republicana? ¿Han decidido qué van a hacer en la jornada de investidura? No, porque depende un poco de ellos. Nosotros durante toda la campaña lo dijimos, que la pregunta no era tanto qué haría Esquerra con el PSOE o con Pedro Sánchez, sino qué hará Pedro Sánchez y el PSOE con Esquerra y para con Cataluña. Si nosotros nos encontramos un PSOE y un Pedro Sánchez que comentaba al principio, el que cogió el coche y recuperó la Secretaría General y recibió el Aquarius en Valencia y le hizo una moción de censura a Rajoy, perfecto, nos entenderemos. Si nos encontramos a otro tipo de PSOE de Pedro Sánchez será complicado. Y en lo concreto, ¿qué tiene que hacer Pedro Sánchez? ¿Cuál tiene que ser el gesto para que ustedes decidan apoyar con un voto favorable esa investidura? Nosotros propusimos una vía de diálogo, de negociación, que era establecer puntos, mesas, encuentros de diálogo y de negociación que aglutinaran todas las sensibilidades políticas de Cataluña, todas son todas, porque o nos dejamos de negar o esto no se soluciona. ¿Han iniciado contactos con el Partido Socialista para hablar de investidura? No. ¿Cuándo se va a producir ese contacto? ¿Lo están esperando? Depende de ellos, nosotros estamos sentados en la mesa esperando. De momento lo que hemos hablado es temas puramente logísticos, luego en cuanto a la mesa también se habla un poco, pero de investidura no. ¿Cree que el PSOE puede tener la tentación de ir a esa investidura sin hablar con Esquerra Republicana? Sí, de hecho es un tópico del PSOE, sobre todo de Iván Redondo, ¿no? de plantear esos dilemas perversos, ¿no? De win-win, ¿no? Yo creo que los presupuestos fueron el primer ejemplo y Z fue el segundo, ¿no? Si tragáis win y si no tragáis, pues también win. Así que sí, lo veo factible. ¿Y si el PSOE llega a la investidura sin hablar con Esquerra Republicana, eso decanta el voto de Esquerra Republicana? Será complicado, todo se dificultará todo, pero sí que es cierto que al final es que forma parte de la normalidad. Si tú quieres dialogar, si tú estás hablando durante todo el día de diálogo, para dialogar hay que hablar. No, vuelvo a repetir, IZ es que no hablaron con nosotros en ningún momento. O sea, nosotros nos enteramos de todo el tema por la prensa, y respetando enormemente a la prensa es tremendamente anómalo que nosotros hablemos con el PSOE a través de los medios de comunicación, ¿no? Si esto pasa en la investidura, será todo mucho más difícil. Habla usted del caso IZ. ¿Cómo se explica que en su momento Esquerra Republicana no viese problemas en avalar el nombramiento de García Albiol, por ejemplo, para senador, pero sí viesen esos problemas con IZ? Sí, yo lo he comentado públicamente. Yo la semana cuando se anuncia lo de IZ, el grupo parlamentario de Madrid o yo mismo teníamos una opinión, que era votar sí a IZ, por cortesía parlamentaria, porque formaba parte un poco del histórico, ¿no? de siempre, pues cada vez que un grupo parlamentario proponía a alguien, pues apoyarlo. Sí que es cierto que la comparación con Albiol, con Lorena Roldán, etcétera, etcétera, es un tanto, más que nada porque no estamos en la misma situación. Tenemos gente en la cárcel, tenemos gente en el exilio, y luego el dilema que comentábamos al principio, aparte de no hablar con nosotros, yo considero a IZ uno de los tipos más listos y más hábiles y más expertos de la política catalana. A mí me dio la impresión de que desde que se anunció que él podía ser o que quería ser presidente del Senado, IZ hizo y dijo todo lo que no tenía que hacer y decir para que nosotros le votáramos. Y eso a mí me da a entender que quizá el PSOE e IZ no quería tampoco ser presidente del Senado, ¿no? Era el dilema, ¿no? Si tragáis bien y si no también. Así que entiendo perfectamente la decisión colectiva que al final se adoptó, sobre todo por parte del Grupo Parlamentario de Cataluña, de decir no a IZ. Pero da la sensación que el asunto IZ, el veto a IZ, ha complicado unas relaciones que ya de por sí eran, bueno, digamos que eran complejas, ¿no?, entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Entiendo que a usted le corresponde, como portavoz de Esquerra probable a lo largo de los próximos 4 años, bueno, superar ese problema. Le quiero preguntar cómo están esas relaciones, qué va a hacer usted para volver a ganarse, por ejemplo, la confianza de quienes en el PSOE dicen que uno no se puede fiar de los independentistas. Que es curioso,
porque igual que ellos pueden poner de manera legítima sobre la mesa el afer IZ, nosotros podemos poner sobre la mesa la inhabilitación por parte de la mesa de nuestros compañeros, que también me parece una forma extraña de querer comenzar una buena relación, en este caso con Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que vienen tiempos en los que la gente está harta de ruido, está harta de discusiones, sabe perfectamente lo que pasa, los resultados son los que son. Nosotros, lo digo humildemente, pero bueno, ganamos las generales en Cataluña, hemos ganado las elecciones en Barcelona, hemos obtenido unos resultados extraordinarios, vamos ganando elecciones, y lo que conviene es que el PSOE, o el gobierno en este caso español, pues sea consciente de que por mucho que nos encarcelen, de que nos difamen, de que pues nosotros seguimos ganando, y que conviene hablar, porque la gente, repito, está harta de ruido, de insultos, y lo que quiere es que nos sentemos a negociar. Nosotros fuimos con un discurso muy claro durante la campaña, de diálogo, de negociación, de mano tendida, y ganamos, y creo que estamos legitimados para seguir por ahí, y depende de ellos. Tiro de un hilo que me ofrece en esta respuesta. Dice que no es una buena manera de empezar suspendiendo a sus compañeros, como ha hecho la presidencia de Batet y el Partido Socialista en la mesa. ¿Qué cree que debería haber hecho la mesa del Congreso con los políticos presos, teniendo en cuenta que el Supremo estaba presionando, que está el 384? Sobre todo yo creo que, independientemente dijéramos de discusiones o de debates interesantes, pero más políticos, hay una cuestión técnica, reglamentaria, que es que la mesa no puede en ningún caso aplicar la ley de enjuiciamiento criminal. No lo puede hacer. Entonces no hay ningún sitio en el reglamento del Congreso que contemple la situación o lo que se dio el otro día. De hecho, en el discurso de Meritxell Batet, de la presidenta Batet, que yo estoy absolutamente convencido que estaba tan incómoda como cualquiera de nosotros con esa decisión, ya lo dice. Prácticamente reconoce que se está retorciendo todo el reglamento existente y que es algo inédito. Yo estoy convencido que se pudieron hacer, o en este caso el PSOE sobre todo pudo hacer cosas diferentes, pudo por ejemplo haber esperado, no haberlo hecho con tanta prisa, pudo haber hablado, no habló con nadie. Bueno, pudo haber comenzado bien y optaron por la opción B, que es casi con nocturnidad y una alevosía, quitárselos de encima. Pidieron una reconsideración de la mesa, esa reconsideración no ha tenido efecto, o no ha tenido efecto de cambiar la decisión inicial. Entiendo que ahora lo que va a hacer, en el caso de Esquerra Republicana, es un recurso de amparo al Constitucional. No lo sabemos, no es una decisión todavía contemplada, es una decisión que se tiene que tomar, sobre todo hablarlo con la gente que está en Soto de Real, con el grupo parlamentario, con el partido. Ahora lo que yo sé es que lo vamos a luchar hasta el final. Volviendo sobre su relación con el Partido Socialista, algunos dirigentes de su formación de Esquerra en las últimas semanas han dicho que no es el momento de abrir un Vietnam con el PSOE. ¿Usted qué opina de esto? Que tienen razón. Sí, no, yo creo que, repito, yo creo que la gente está harta y frente a la terrible violación, atentado a los derechos civiles de todos, porque yo estoy convencido, y los resultados electorales lo demuestran, que hay muchísima gente que hace 4 años no contemplaba votarnos, ni votar una opción política como la nuestra. Ahora lo hace simplemente porque ve que es la única forma de romper con según qué situaciones o regímenes, y sobre todo porque yo creo que el trabajo que se ha hecho es muy bueno. Pero creo que conviene abrir una etapa de rebajar un poco todo, de no darle alas a la extrema derecha. Nosotros ahora tendremos a hooligans en el Congreso, que literalmente vamos a intentar que vayan al gallinero, igual que los ultras en un partido de fútbol van al gallinero. Pues nosotros vamos a intentar eso, más que nada para no dar vergüenza ajena, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el otro día con las patadas y con los puñetazos sobre la mesa, y nosotros no tenemos que fomentar eso. Y creo que formaciones relativamente, en el caso del PSOE, que supuestamente son de izquierdas, pues conviene ser responsables y hablar entre nosotros e intentar vías de solución, porque repito, ni nosotros vamos a desaparecer, ni ellos tampoco. Ellos han quedado segundos en unas generales en Cataluña, con un resultado extraordinario respecto a hace 4 años, y nosotros primeros, ¿no? Es que hay que hablar. Entiendo que, por tanto, habla usted de rebajar tensión. Nos vamos a encontrar en los próximos 4 años a un nuevo Gabriel Rufián. Es una pregunta que me hacen mucho y siempre acabo contestando un poco lo mismo. Yo creo que primero por responsabilidad, porque cuando eres portavoz es como el capitán del equipo, ¿no? Piqué ahora ya no es el Piqué de hace 5 años, dijéramos, ¿no? Conviene no aislar a tu grupo parlamentario si yo hago según qué cosas
lo aislaría, igual que hay compañeros que podrán, ¿no?, ejercer un papel que igual yo hacía más en el pasado, pero también, y creo que es sano, la autocrítica que yo me hago como político, que es casi inédito con políticos a la autocrítica, pero yo la hago, que es que igual he dado demasiadas excusas para hablar de las formas y no del fondo. O sea, todo el mundo habla de la impresora o de las esposas y nadie habla de que Soraya Sáez de Santa María estaba enviando a la Guardia Civil a imprentas, o que Zoido estaba encarcelando o metiendo a un gobierno legítimo en un furgón policial. Eso yo creo que hay que cambiarlo, porque el business, el negocio es el que es, y no lo vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar el más media español. Entonces lo que conviene es hacer otro tipo de cosas. Está claro que usted ofreció fotografías instantáneas y minutos para la televisión, pero también ofreció frases en estos últimos años. Una de ellas, le habrán preguntado por ella muchas veces, dijo aquello de 18 meses en el Congreso, no hay plan B. Al final, ¿qué pasa? ¿Había plan B? Lo que pasa es que es una pregunta que me han hecho alguna vez, pero hay una última parte de la frase que se olvida siempre, que nosotros decíamos: nos iremos en cuanto el proceso de autodeterminación de Cataluña, en este caso 18 meses, 20, 16, los que fueran, acabaran, siempre y cuando el gobierno de Cataluña nos lo pida, siempre y cuando el presidente de la Generalitat nos lo pida. Eso evidentemente no pasó, todo el mundo recuerda lo que pasó después del 1 de octubre, tenemos a la mitad del gobierno en el exilio y en la cárcel, y ojalá se hubiera podido culminar ese proceso. Si pudiera volver atrás, ¿se hubiera evitado el tuit de las 150 monedas? No, porque también lo he comentado alguna vez, ese tuit no iba para Carles Puigdemont. De hecho, yo creo que se me pueden decir muchas cosas, menos que soy cobarde. Yo creo que todo el mundo sabe que si ese tuit hubiera ido para Carles Puigdemont, yo lo diría. Y diría, mira, unas malas horas en las que todo el mundo dijo muchas cosas, incluso hubo diputados de Convergencia o de Junts per Catalunya que dimitieron durante esas horas. Pero es que ese tuit iba dirigido a Urkullu, sobre todo, y a Iceta, al PSC y al PNV, que supuestamente estaban mediando y estaban prometiendo que si se convocaban autonómicas, el 155 no se iba a votar, ¿no? Y Albiol y Casado salieron diciendo que en ningún caso, que el 155 se iba a aplicar a las 4 de la tarde sí o sí, se iba a votar en el Senado. Y esas 155 monedas de plata las estaban ofreciendo para quien quisiera. No me refería a Carles Puigdemont, pero sí que seguramente fue un tuit desafortunado en la peor hora posible. Ahora, a mí me parece kafkiano decir o intentar defender, no lo digo por su pregunta, pero me parece kafkiano defender que la independencia de Cataluña se proclamó por un tuit. Me parece kafkiano. Y quien lo defiende, a mí me da la impresión de que lo que quiere es no hablar o incluso blanquear lo que hizo el PSOE aquel día en el Senado, que fue votar al 155. Esta semana hemos conocido los escritos de acusación de Fiscalía y Abogacía del Estado. Enseguida vamos sobre el juicio, pero antes quería cerrar con preguntas sobre la gobernabilidad y lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados. ¿Cree usted que Pablo Iglesias está en condiciones de pedir una vicepresidencia y su entrada en el gobierno? No. ¿Por qué? No, yo creo que los resultados de Podemos son los que son. Podemos, yo creo que tiene que hacer una reflexión interna, en Cataluña sobre todo. Creo que el hecho de que nosotros tengamos y lo digo con respeto, pero yo creo que conviene recordarlo, el hecho de que tengamos a Nuet, ¿no?, un insigne líder de ese mundo hace 4 años, comunista, soberanista, autodeterminista, pero no necesariamente independentista, lo tengamos nosotros en el Grupo Parlamentario de Madrid, que Elisenda Alemany haya ganado las elecciones junto con Ernest Maragall en Barcelona, etcétera, 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 Albano Dante, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que debería hacer reflexionar a todo ese mundo, ¿no? Y luego, aparte de los resultados, que yo creo que son los que son, ¿no?, creo que deberían o se podría apoyar un gobierno del PSOE, pero sin exigir un ministerio. Pero ya te digo, es mi opinión, ¿eh? ¿Y se cree la amenaza de Unidos Podemos cuando dicen que no tienen miedo a una repetición de elecciones? No, deberían tener miedo a la repetición de elecciones. ¿Por qué motivo? No, porque sí que es cierto que yo creo que es un mundo en descomposición, con enormes contradicciones, y que unas futuras generales quizá le irían peor. Vamos, me parece un tanto testosterónico por parte de algunos decir, no, a mí me da igual. Vamos con lo que está pasando en el juicio, con esas acusaciones ya por escrito de Fiscalía, que mantiene rebelión, las acusaciones de Abogacía del Estado. ¿Cuál es su criterio, su general, sobre lo que hemos conocido en el día de ayer? Hombre, yo creo que aleja lo que hablábamos al principio de la entrevista,
que la Fiscalía pida 25 años de cárcel a Oriol Junqueras y compañía es una auténtica barbaridad, sin entrar en lo que se ha visto estos días o estos meses o estas semanas en el juicio. Yo estoy convencido que hay mucha gente que tiene la bandera de España en el balcón y que le da vergüenza lo que se ha visto en el juicio. O sea, un juicio absolutamente parcial, en el que los testigos de la acusación podían hablar y los testigos de la defensa eran cortados. Todo el mundo recuerda la intervención de Marchena para cortar a Marina Garcés, y como Marchena casi se hacía selfies con los guardias civiles que iban a mentir directamente en el juicio, ¿no? Pero independientemente de todo eso, que yo creo que acabará en Estrasburgo, por mucho que haya surgido esta noticia hace unos días, y creo que Marchena es consciente de ello, es que aleja a dos mundos que nos tenemos que entender. O sea, quien quiere arreglar aquí en Madrid alguna cosa y quien somos conscientes que hay que arreglarlo en Cataluña, aleja. Y yo hacía el otro día la reflexión, alguien cree, porque se escucha, no, es que tienen que escarmentar, ¿no? ¿Alguien cree que metiendo en la cárcel a Raúl Romeva o a Jordi Cuixart, que lleva toda la vida pidiendo diálogo y negociación, metiendo en la cárcel a Jordi Cuixart 5 años, como mínimo, se va a arreglar algo? Nosotros vamos a desaparecer, la gente va a dejar de votar independencia, la gente va a dejar de votar república. No, es que eso no va a pasar. Además es una percepción como muy, ¿no?, con una miopía brutal respecto a la realidad, ¿no? Ciudadanos, que es el paradigma, ¿no?, los campeones del 155 de la mano dura, han sacado 0 alcaldías en Cataluña, en estas municipales. 0. Eso a nadie le hace reflexionar. Sí que es cierto que obtuvieron un resultado extraordinario el 21 de diciembre, dopados mediáticamente de una manera brutal. Solamente hace falta recordar la portada del ABC del día de reflexión. Pero es que estas municipales, en el voto real, han sacado 0 alcaldías. Quiero decir, aleja. Entiendo, pero ¿y en qué medida cree usted que el hecho de que Ciudadanos pueda tener en su mano darle gobiernos autonómicos al Partido Socialista pueda tener una repercusión directa para ustedes? En el tono, en las conversaciones, en la relación que tenga usted a nivel parlamentario o incluso en la postura del gobierno ante una previsible sentencia que pueda ser... No, pero es que en ese sentido yo creo que había una frase que nosotros dijimos durante la campaña, que no era un eslogan, aunque suena eslogan, que es que el PSOE no hace. El PSOE nunca hace. Al PSOE se lo obliga a hacer. El PSOE en 40 años no ha hecho nada por él mismo. Solamente se podría salvar alguna iniciativa social o por los derechos civiles de Zapatero en sus primeros tiempos. Pero de por sí, Felipe fue empujado a hacer cosas, Zapatero fue empujado a hacer cosas y Pedro Sánchez será empujado a hacer cosas. Presiones desde fuera, ¿no?, de la gente, sobre todo. Entonces nosotros somos conscientes de eso y somos conscientes que el PSOE es una de cal y otra de arena. O sea, somos conscientes que un día saldrá Borrell... Vale, pero le pregunto por eso, en este momento, ¿dónde ve al PSOE? Antes me decía, no creo que Iglesias pueda pedir ministerios, ve al PSOE más orientado, contrariamente a lo que ha planteado en campaña, hacia Ciudadanos de cara a esa investidura o de cara a los años que vienen. Yo me lo espero todo, o sea, veo perfectamente capaz a Pedro Sánchez de traicionar, ¿no?, a la gente que se plantó en Ferraz la noche electoral a decirle con Rivera o no, pero también tendría que él hacer la reflexión de dónde viene. Él viene del no es no, y viene de ganar, gracias a la gente de su partido. Pero bueno, lo veo perfectamente capaz de eso. Ahora, quiero creer que el PSOE actualmente está más cerca de Lastra que de Borrell. Tras la sentencia de la que estamos hablando, ¿qué cree usted que viene para Cataluña? ¿Elecciones? ¿Eso que han llamado huelga de país? Yo creo que el futuro de Cataluña pasa por un 3 de octubre. Yo creo que el 1 de octubre fue un día extraordinario, agridulce evidentemente y vergonzante para cualquier demócrata, en cuanto que se vio a salvajes pegando a la gente por votar, pero el 3 de octubre fue aún más extraordinario. O sea, fue un día en el que parecía que todo era posible. Salió a la calle todo el mundo, gente del PSC, de la órbita de los sindicatos incluso, y se paralizó el país. Y creo que si pasan según qué cosas, será inevitable paralizar el país de una forma continuada. Ahora bien, también habrá que gestionar la frustración y habrá que hacer política. Y si tenemos enfrente a bomberos o incendiarios, habrá quien tendrá que apagar eso. Porque si no, ¿qué? Más amenazas, más policía, ¿no? Ese bucle eterno. ¿Dónde tiene apuntada en su agenda la fecha probable de elecciones autonómicas? No tengo ni idea, pero voy a decir febrero, por dar una porra. Y ya que hacemos porras, yo le pido más que una porra, una opinión, que es ¿quién cree usted que debe ser el próximo presidente de la Generalitat?
Joan Tardá. Es que me dicen que Torrent quiere ser candidato, que Joan Tardá sería quien cosecharía más votos, pero que finalmente el candidato será Pere Aragonés. A mí me gustaría Joan Tardá. Hablemos de Barcelona, del ayuntamiento. ¿Qué está pasando? ¿Cree que Ada Colau va a aceptar finalmente el apoyo de Manuel Valls? Quiero creer que no, porque yo fui de los que vio con enorme optimismo la entrada de Colau en política y el nacimiento de todo ese mundo, pero según qué campaña mediática que estoy viendo, o que estamos viendo estos días, ¿no? El hecho de ver a tótems, ¿no?, de la izquierda española pidiendo eso, me parece que de fondo hay una intención evidente. Quiero creer que Colau aguantará. Me parece que si no aguanta, los comunes como tal desaparecerán, será otra cosa, igual les va bien. Claro, si Colau es alcaldesa, ¿usted cree que los comunes desaparecen? Si Colau acepta el apoyo de un tipo que deportó a 10.000 personas en Francia, los comunes son otra cosa ya. Y creo que es un diagnóstico objetivo. ¿Y cree que hay otra opción para que Colau sea alcaldesa sin aceptar el apoyo de Valls? Yo creo que las formaciones de izquierdas tenemos la responsabilidad de hablar, de pactar. Maragall lo ha ofrecido, lo ha hablado, lo ha intentado o lo está intentando iniciar, y creo que todo pasa por un gobierno con Maragall como ganador de las elecciones de alcalde y con Colau en ese gobierno. Creo que pasa por ahí. Ahora, ahí me consta que Iniciativa, a todos nos consta que Iniciativa, Izquierda Unida en Cataluña, con ese intento de fagocitar a ese mundo, intentará que Colau sea alcaldesa con el apoyo de Valls. Pero no digo que desaparecerán los comunes en el sentido, digo que serán otra cosa. O sea, tú lo que no puedes hacer es paralizar un desahucio hace 5 años, o hace 6, 7, 8 años, y en 7, 8 años pasar de eso, ¿no?, a pactar con un tío que fue aplaudido por el Frente Nacional mientras deportaba a gitanos en Francia, ¿no? Eso, o sea, aquí hay una enorme contradicción. Y creo que a algunos les puede más el odio directamente hacia el republicanismo catalán, ¿no?, que el hecho de pactar con una formación como Ciudadanos, porque conviene recordar que Valls es un candidato de Ciudadanos. Y ya que hablamos del futuro, ¿cuál es el futuro de Oriol Junqueras? Pues el que él quiera, porque por mucho que crean en lo que él quiera. Oriol, yo no sé objetivo, pero creo que es un hiperliderazgo en el mejor sentido de la palabra, es un tío enorme que no cabe en la cárcel donde lo han metido, y lo van haciendo cada vez más grande. O sea, cada día que pasa en la cárcel es más grande. Entonces sea lo que él quiera. Ojalá pueda llegar a presidir Cataluña, pero tampoco es descartable cualquier otra opción, sea lo que él quiera. Pero por bajar de lo emocional a lo material e incluso a lo cercano en el tiempo, en estos momentos es diputado en el Congreso suspendido. Perdón. Hoy han registrado ustedes el grupo parlamentario sin Oriol Junqueras y esperamos en las próximas horas, días, esa renuncia para ser candidato, o candidato no, porque ya lo ha sido, para coger su acta como eurodiputado. ¿Cree que Oriol Junqueras le dejarán salir de la cárcel para ir a Bruselas a un pleno del Parlamento? No esperamos ninguna racionalidad por parte de la justicia española o por parte del Tribunal Supremo, pero en el caso de Oriol, repito, es que sea lo que quiera ser. Él es muy consciente de lo que tiene enfrente, es muy consciente de que la sentencia será dura, es muy consciente, y se lo quieren todos los presos y presas políticos, se lo quieren cobrar políticamente, y de momento lo están haciendo. O sea, Oriol, pues Quim Torra creo que tiene unas ganas locas de volver a su vida anterior, de hecho lo dice él, que es algo temporal, y en el caso de Carles Puigdemont, es que el caso de Puigdemont, que yo entiendo, que desde según qué sectores, pero lo que es innegable es que es el presidente, o es el presidente legítimo, es el candidato que ganó, o que pudo conformar un gobierno el 21 de diciembre. Y no pudo ser presidente por la justicia española, ¿no? Eso es innegable. Y el futuro de él, yo creo que pasa por seguir representando una parte del independentismo que, guste más o guste menos, es imprescindible, que es el centro derecha liberal conservador catalán, que está en este proceso, igual que está la CUP, estamos nosotros y todo esto. Uno de los argumentos, por ejemplo, que
que pone siempre el mundo de Podemos, de los comunes, sobre todo ahora, es que nosotros vamos con la derecha, ¿no? Vosotros vais con la derecha catalana. Nosotros podemos pactar con Valls, tampoco es tan malo, ¿no?, esa operación de blanqueamiento. Pero claro, lo que olvidan es que el proceso político que nosotros estamos llevando a cabo es mucho más grande que una alcaldía. Son procesos de autodeterminación, se supone. Entonces, ¿eso se hace desde la transversalidad o no se hace? Y comporta enormes contradicciones, enormes. A mí no me gusta todo lo que pasa en el Parlamento de Cataluña, no me gusta todo. Pero comporta las mismas contradicciones que cuando Podemos pactó con el PSOE. Si Iglesias entra en un ministerio, seguramente no le gustará todo lo que vea, pero es perfectamente consciente que sin el PSOE no consigue cambiar nada. Nosotros somos conscientes que sin ese sector no conseguimos cambiar nada. Pues Gabriel Rufián, muchísimas gracias por atender. Un placer, muchas gracias.